Muy buenas tardes. Siguiendo con el programa académico, yo soy el doctor José Luis García Galaviz, director del área de Ciencias de la Salud de la Universidad del Noreste, profesor de la Escuela de Medicina, doctor José Sierra Flores en Tampico, Tamaulipas, miembro del cuerpo académico de la UNFEM, como representante de la sección académica de simulación médica. Pues es evidente pues que en la última década se estaba acrecentando esta brecha digital entre alumnos y docentes, entre nativos digitales, los alumnos e inmigrantes digitales, nosotros como docentes. Afortunadamente algunas universidades antes del año 2020 entendieron esta problemática y pues tomaron el reto de incluir las competencias digitales en sus docentes. Esta pandemia del COVID-19 alejó en forma abrupta a los docentes, a los alumnos, y el mundo se nos vino encima. Se generó y se sigue generando una crisis educativa en todos los niveles de gran magnitud, nunca antes vista en nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, emergió la educación remota de emergencia, pero pues hay que ser también muy puntuales. Muchas universidades quedaron paralizadas al inicio de este problema y tuvieron que reaccionar rápidamente y realizar una capacitación digital también de emergencia en docentes e inclusive alumnos, ¿no? Nos dimos cuenta que nuestros alumnos eran muy buenos para ciertas cosas de las tecnologías de comunicación, pero en educación también tenían ciertas deficiencias, ¿no? Otras universidades ya con experiencias previas pues lo enfrentaron con mejores resultados. En todas ellas se implementó la creatividad y la innovación tecnológica para solucionar estos problemas reales de aprendizaje. Hoy tengo el gusto y honor de coordinar el módulo ¿Qué pasó con el aprendizaje de la práctica clínica en la pandemia? Sin duda, uno de los mayores retos en la educación médica durante esta pandemia ha sido y sigue siendo el aprendizaje clínico en alumnos tanto de pregrado, sobre todo de pregrado y de posgrado. Para este efecto, para este módulo, invitamos a 4 excelentes profesores, expertos en educación médica, de universidades de nuestro país de gran prestigio académico, que nos presentarán cada uno de ellos en 12 minutos, estrategias de aprendizaje clínico que implementarán durante este grave problema de salud pública, utilizando la tecnología y la virtualización en la educación médica. Estoy completamente seguro que la calidad académica de nuestros invitados de este panel, ¿qué pasó en el aprendizaje de la práctica clínica?, llenará sus expectativas. Les voy a compartir la pantalla para hacer una presentación rápida de cada uno de ellos. La doctora Yolanda Marín Campos, de la Facultad de Medicina de la UNAM, con maestría en enseñanza superior, con mención honorífica. Ha impartido innumerables diplomados, cursos, talleres, tanto nacionales como internacionales. También un sinnúmero de trabajos en eventos científicos nacionales e internacionales, publicaciones de educación médica. Ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos en la facultad y actualmente es miembro del Consejo de Posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus temas de investigación es el ABP, la evaluación de competencias, estrategias para el desarrollo del razonamiento clínico, conocimiento farmacológico de la terapéutica y de la enseñanza de la farmacobiología. Ha asistido también a innumerables eventos científicos nacionales e internacionales y realizó algunas estancias y talleres en McMaster, en Canadá, y Maastricht, en Holanda, ¿no? Las 2 universidades más importantes en educación médica de todo el planeta, ¿no? Y además es evaluadora del Consejo Mexicano para la Acreditación Médica, de la Educación Médica, COMAEN, y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la ANFEM como secretaria ejecutiva. Ella nos va a tocar el tema de ECOE en línea. Adelante, doctora. Deja de compartir.
Sí, gracias, muy amable. En un momento. Es mi mentora. Espero que ya se vea. ¿Se ve la pantalla? ¿Hay alguien ahí? ¿Se ve la pantalla? ¿No se ve? No se ve. No se ve. A No, ver, no. un momentito. Voy a hacerlo otra vez. Si me permiten, ¿ya me dieron permiso para compartirla? El anfitrión, ok, va ahora. ¿Ahora? ¿Se ve? ¿Se ve la Sí. pantalla? Sí, Ya se ve. se comenzó a ver. Ah, correcto. ya se ve. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. tendrán 10 imágenes. Ok, pues doy las gracias a los organizadores de esta reunión, de darme la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia que tuve muy recientemente y desde luego, afortunadamente con éxito, gracias al equipo que participó. Miren, lo que yo trabajé... Nuestro grupo. ¿Se escucha? Ok, lo que yo trabajé fueron 2 ECOES en línea, pero esto fue para 2 alumnas mías del posgrado, de maestría. Ellas son anestesiólogas y escogieron pues este tema y con muchísimo gusto participamos con la universidad. Tienen ustedes aquí estos logos porque ellas son de la Universidad Veracruzana, también es la co-tutora es la doctora Rosa María Torres, también del campus del puerto de Veracruz, desde luego también del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, campus Tapachula, del Seguro Social de la Universidad Latina, también de Celaya. Fuimos el equipo que voluntariamente ayudamos a las tesis de estas alumnas. Y desde luego, bueno, en la Facultad de Medicina de la UNAM existen múltiples experiencias en relación a esto. Me pareció muy interesante presentar esta experiencia porque ahora sí que lo hicimos en pequeño, porque pues, se trataba de 2 tesis, pero lo que se desarrolló prácticamente es la metodología, o sea, el know-how, saber cómo podemos hacer un ECO en línea con el menor número de recursos posibles, con todos los procedimientos ya detallados, porque ya lo vivimos y lo fuimos ajustando con respecto a la planeación que inicialmente habíamos hecho. Ahora, la gran riqueza es que este equipo de profesores de medicina, desde luego todos médicos y con experiencia en educación médica, nos reunimos con las tesistas a discutir desde luego desde sus casos, desde los guiones de los pacientes, las indicaciones al alumno que tenían que ser muy precisas, las indicaciones para los evaluadores, los instrumentos también los construimos y fíjense todos los instrumentos que hicimos. El evaluador evalúa estudiante, el evaluador evalúa paciente estandarizado. El estudiante evalúa al paciente estandarizado y el paciente estandarizado viceversa. Evalúa a los estudiantes en sus habilidades para la comunicación y conducta afectiva. Creemos mucho en la evaluación y toda esta información, cuando fue previa, vean mis compañeras aquí, las discusiones eran maravillosas. Es el equipo de compañeras y compañeros que participaron y aquí estamos con los pacientes estandarizados con los que se trabajaron horas y horas y horas. No fue una reunión de una mañana en la que les damos el guión, ya te lo aprendiste, adiós. No, fue un trabajo para manejar, para manejar los diferentes aspectos de lo que es una persona, desde los aspectos afectivos, las expresiones de su cara, las expresiones de su cuerpo, el tono de voz, el apropiamiento que tenían ellos del propio caso, ¿no? Cómo lo iban desarrollando. Pues hicimos un itinerario casi por día, estas cifras ya se las doy con base a la experiencia,
por día por trabajo de 2 horas y media, más o menos 3. Pueden ustedes evaluar, puse yo 15 itinerarios para estudiantes. Quienes ya han hecho ECOES ya saben a qué me refiero, de los que a qué hora le toca a qué chico, a qué hora tiene que entrar, porque este es de pequeños números, no es como el presencial que cada 2 horas entran 20, no. Aquí, por ejemplo, 2 circuitos, hicimos 2 circuitos y cada circuito tenía 3 casos, los mismos casos. Solamente trabajamos en total 3 casos y para cada ECOE e hicimos 2 circuitos. Para estos 2 circuitos se requerían un coordinador que era quien estaba a cargo como anfitrión en el Zoom y quien hacía las salas de trabajo donde entraba tanto el paciente como el alumno, y ellos, los coordinadores, eran quienes iban rotando a los alumnos por las 3 salas de trabajo para que pasaran por los 3 pacientes estandarizados, cada uno por su propio caso. Hubo un detalle importante que nos dejó muy buena, una buena experiencia. Aunque eran 6 estaciones realmente, porque acuérdense, son 2 circuitos de 3 casos, nos entrenamos como evaluadores porque no era suficiente. Ah, sí, yo ya conozco el guión, perfecto. No. Nos entrenamos como evaluadores a través también de discusiones y de discusiones de los instrumentos, etcétera, de discutir también las representaciones que hacían los pacientes estandarizados. Los evaluamos durante las horas de entrenamiento, que fueron aproximadamente 16, estuvimos evaluándolos. Teníamos nuestras listas fueron checklist, listas de cotejo. Y tuvimos uno por estación. Desde luego ustedes dirán, son 6 estaciones, se necesitaban 6, pero debido a la problemática del internet, tanto por parte de nosotros, de los estandarizados o bien de los estudiantes, siempre tuvimos 2 evaluadores a disposición. Por si a uno de los evaluadores les fallaba, entraba el otro. Lo mismo también con le llamamos comodines. Lo mismo también con los pacientes estandarizados. Entrenamos a 8, igual. Eran 6, uno por estación, pero teníamos lo que les decíamos, 2 comodines, que eran las personas que si se afectaba pues su internet, entraban a salvar el asunto. Prácticamente nosotros tomamos nuestro tiempo, porque bueno, fueron experiencias que por primera vez teníamos. Sí tomamos 8 minutos, tanto para el caso, ustedes pueden ver aquí, que es una bienvenida, ahí arriba dice 8 minutos, caso 1, 8 minutos, receso 1, caso 2. ¿Y por qué tanto receso? Vean ustedes, esos 3 casos. ¿Por qué? Porque en la literatura nos han demostrado que para que haya mucho más confiabilidad y validez en el puntaje que emite cualquier evaluador, tiene que ser de manera inmediata. Si lo hace después de 2 o 3 horas que termina el examen y se pone a llenar cómo le fue con el paciente estandarizado, cómo le fue con el alumno, etcétera, no tiene la misma consistencia esos datos. Entonces nosotros parábamos 8 minutos para llenar todas las encuestas, porque como ustedes pudieron ver, evaluamos todo. ¿Cuál fue lo que más, bueno, su servidora, pues mi proyecto es el modelo de entrenamiento? Ustedes saben que se ha dedicado, hay asociaciones que se han dedicado de manera muy particular a lo que es el entrenamiento de los pacientes estandarizados. Es algo como elaborado, como muy delicado, como que requiere su fundamento teórico y un modelo muy preciso, un método para poder hacer el entrenamiento. No es que toma tu guión y ahí te lo aprendes y luego me lo dices. Tomamos a grandes rasgos lo que las publicaciones de la Association for Standardized Patient Educators, que son quienes se dedican al entrenamiento de pacientes estandarizados. Actualmente ya se ampliaron, pero su origen en el 2001 fue que se reunieran quienes entrenan a los pacientes estandarizados. Prácticamente esta figura, miren, son etapas por las que puede pasar cualquier persona
que se dedica o que está pues destinada a representar un caso. De nuestra izquierda ven desde lo que es un roleplay, un poco de estructura, luego a los participantes un poco se les invita más a, etcétera. Son etapas. Esto es lo que hay que entender muy bien. Cualquier persona puede simular a lo mejor un caso, pero la representación debe tener tal precisión, tal realismo, para que pueda tener impacto y se cumplan los objetivos tanto de evaluación como de enseñanza. Ustedes saben que esto de estandarizado surge en el contexto de la evaluación, por eso son estandarizados, pero esto que nosotros pretendemos es paciente estandarizado, pero de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque de esta manera va a poder aprender el alumno, no solamente un alumno, aprenden todos de la misma manera, en el mismo contexto, con el mismo caso, y la persona que está representando contestará de la misma manera, se quejará de la misma manera, sus gestos serán los mismos para todos los alumnos, de tal manera que aprenderán de manera uniforme. Esta es la pretensión. Nosotros desde luego les dedicamos tiempo de entrenamiento, pero también les decía, durante el ECOE, que es el in situ, los seguimos evaluando, y también en in situ los estudiantes los evaluan, y los videos que nosotros tenemos, tanto del ECOE como del entrenamiento, los seguimos trabajando para ir viendo cómo van evolucionando en su entrenamiento cada uno de los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar cuando está bien capacitado un paciente? Desde luego, su desempeño es alto grado de precisión y realismo. La precisión, desde luego, se apega al guión, no inventa, no contesta cosas que desorienten al alumno, porque de repente hay estas estaciones donde empieza a dar sintomatología gástrica y resulta que fue un problema de neumo, etcétera. No, tiene que ser muy preciso y no desviar la atención del alumno hacia otras cosas, sino respetar el guión, realismo, desde luego su representación, también como ya comentaba, la comunicación y la conducta afectiva, pero a lo largo del tiempo. Eso es fundamental, que siempre que represente su caso, sea de la misma manera, con todo lo que requiere ese caso, pero además, durante todo el ECOE, durante toda su estancia en el aula, durante toda la interacción que tenga con el alumno de manera virtual, debe ser igual para todos los alumnos. Pero además, dice coherencia entre los diferentes pacientes, que todos los pacientes que representan amigdalitis de una paciente de 18 años, etcétera, lo hagan de la misma manera, que sea reproducible este caso. Les decía, yo le apuesto mucho al aprendizaje, ustedes saben, hay una fundamentación importante que es la práctica deliberada, que cada persona tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, pero con los pacientes estandarizados podemos interactuar las veces que sean necesarias de una manera segura, desde luego en un ambiente saludable. Más aún para los médicos generales, les permite trabajar muy bien los programas prioritarios que a veces están un poco descuidados. La parte de la prevención, de la promoción de la salud, a lo mejor diagnóstico y tratamiento sí están atendidos, pero la rehabilitación y seguimiento no. Por ejemplo, se puede enseñar cómo hacer la atención de crecimiento y desarrollo del niño, atención en general a la familia, seguimiento del embarazo, y la población que cada vez somos más, la población del adulto mayor, que es posible en primer nivel resolver grandes problemas que pueden ser evitados, desde luego limitados, controlados, ahí con el médico general. Entonces, el mensaje de su servidora es: apostemos por el equipo de más alta fidelidad, los seres humanos. La propedéutica, la semiología, ustedes la ven
desde luego más adelante en un ambiente seguro. También será posible la exploración de los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho su atención. Ahí está mi correo. Cualquier pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor García Galaviz. Muchas gracias, Yolanda. Enseguida vamos a presentar al doctor Eduardo Mercado Cruz. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina de urgencias, maestro en ciencias de la educación por la Facultad de Medicina también de la UNAM, y medicina de urgencias y de reanimación por el Instituto Politécnico Nacional, autor de diversos artículos de investigación en temas relacionados con la medicina de urgencias y educación, y también desempeña su práctica clínica en el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente es coordinador de ciclos clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad West Hill. Él va a tocar el tema telesimulación, una estrategia educativa para el desarrollo de habilidades clínicas. Adelante, doctor Eduardo Mercado, por favor. Buenas tardes. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, está en pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Como ya comentaron, vamos a abordar el tema de la telesimulación como una estrategia para el desarrollo de habilidades clínicas. Prácticamente hace ya un año, 3 meses, en febrero del año pasado, pues se detectó el primer caso de COVID en México. Y a partir de esa fecha, todos nosotros hemos enfrentado en diversas instituciones los retos educativos derivados por la pandemia de COVID-19. Estos retos educativos, pues, generaron una preocupación primordial al inicio de la pandemia, que fue migrar lo más rápidamente posible al entorno digital. Esto evidentemente pues conllevó a generar nuevos recursos de aprendizaje, nuevos ambientes, nuevas formas de evaluación y también desarrollar nuevos roles docentes. A su par, los estudiantes tuvieron que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Estas características o estos retos que se presentaron fueron generales para todos los niveles educativos y para todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, la particularidad de las instituciones educativas formadoras de profesionales de la salud fue que, bueno, pues nosotros enfrentamos una pérdida sustancial de los espacios o los escenarios para el desarrollo de habilidades clínicas. Estos espacios son primordiales para la formación de médicos y de otros profesionales de la salud, como enfermeros, profesionales de inmunoterapia y otras actividades. Sin embargo, sabemos en especial que los médicos, los médicos en formación, tienen aproximadamente o destinan aproximadamente el 50% de su tiempo en actividades dentro de los hospitales, independientemente del programa educativo. Estas características han estado presentes desde las últimas décadas. Sin embargo, debido a la pandemia, estas actividades se suspendieron y disminuyeron sustancialmente. Sabemos que conforme avanzan los médicos en su formación académica, pues este tiempo que destinan dentro de los espacios clínicos va incrementando progresivamente, lo cual también hace una situación más compleja para cursos de posgrado y otras actividades educativas. Doctor Eduardo, ¿podrá encender su cámara, por favor? Y poner en modo presentación la pantalla. Ok, un segundo.
Así pueden verla ya. Se perdió ahorita, Un segundo, por favor. sí, sí, no se preocupe. Qué extraño. Sí, ahí ya le puede avanzar. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Ok. Sí, Bueno, está perfecto. gracias. Continuamos. Entonces, comentábamos que prácticamente se suspendieron todas las actividades presenciales en los campos clínicos para estudiantes de pregrado. Esto, pues, representó un gran reto para la educación médica. Cuando hablamos de competencias clínicas, nos referimos a todos los conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten como médicos interaccionar adecuadamente con nuestros pacientes, otros profesionales y tomar decisiones acertadas con relación a la presentación de nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, es necesario que un médico tenga habilidades suficientes para comunicarse eficientemente con los enfermos y otros profesionales, que obtenga la información necesaria dentro del interrogatorio clínico, que identifique signos clínicos y que, bueno, interprete pruebas diagnósticas y tome las decisiones terapéuticas apropiadas. Dada la situación y la suspensión de campos clínicos, nosotros partimos de dos preguntas detonantes. La primera fue, ¿qué aprende exactamente un estudiante de medicina en el hospital? Y la segunda es, ¿cómo podríamos desarrollar estas habilidades clínicas en entornos alternativos fuera del hospital o, bueno, en entornos digitales en estos momentos? Como respuesta a estas preguntas o a estas interrogantes que nos formulamos, fue que nosotros desarrollamos nuestras prácticas clínicas virtuales. Estas prácticas clínicas virtuales se centran principalmente en el ABP, la telesimulación y, bueno, pues la enseñanza de la clínica. El primer paso que nosotros seguimos para poder desarrollar estas actividades clínicas fue hacer una evaluación curricular de todas nuestras asignaturas con enfoque clínico. Para esto nosotros diseñamos un cuerpo colegiado docente que se encargó principalmente de revisar todos los contenidos curriculares, seleccionar las estrategias más adecuadas y también las competencias a desarrollar. Nuestras prácticas clínicas virtuales se enfocaron principalmente en el desarrollo del pensamiento crítico, del juicio clínico, de la toma de algunas decisiones, de las habilidades diagnósticas principalmente, de la comunicación efectiva y también del profesionalismo. Y de esta forma, nosotros diseñamos más de 100 casos clínicos para un total de 28 asignaturas clínicas. Estas 28 asignaturas clínicas están enfocadas desde el quinto hasta el noveno semestre. Es decir, tenemos prácticas, por ejemplo, de propedéutica médica, cardiología, endocrinología, de pediatría, urgencias, algología, geriatría y algunas otras asignaturas clínicas. Una vez que habíamos diseñado estos casos clínicos, nosotros nos enfocamos, como lo habíamos comentado anteriormente, en el aprendizaje basado en problemas, los principios básicos para la enseñanza de la clínica, con el objetivo de darle un gran realismo a las prácticas que estábamos realizando. Y bien, ocupamos los recursos de nuestro centro de simulación y las telecomunicaciones para poder transmitir estos casos clínicos a nuestros estudiantes. De tal forma que nosotros utilizamos estos recursos de las telecomunicaciones, la biblioteca de sonidos, la biblioteca de imágenes que tenemos disponibles en nuestro centro de simulación, lo conjuntamos con algunos modelos de enseñanza clínica, como el modelo SNAP y algunas otras estrategias para la enseñanza clínica, con el objetivo de que nuestros estudiantes tuvieran un contacto clínico real o una experiencia real dentro de la virtualidad. En una primera instancia, unos días antes de que tuvieran su sesión de telesimulación, los estudiantes tenían acceso a una pequeña viñeta clínica. En esta viñeta clínica nosotros les informábamos las características generales de nuestro paciente, es decir, les informábamos el sexo, la edad y el motivo principal de consulta. Con esta información, los estudiantes pues podrían realizar alguna búsqueda bibliográfica, llegar preparados para su sesión de telesimulación. Ya dentro de la sesión de telesimulación, a través de pacientes estandarizados, los estudiantes, a través de videoconferencia, podrían participar e interactuar a través del interrogatorio clínico. Diseñamos tanto escenarios clínicos dentro de consultorios para emular una consulta externa, pero también emulamos algunas actividades intrahospitalarias, como podría ser un pase de visita o alguna otra actividad dentro de las áreas de hospitalización. En estos espacios, los estudiantes podrían recabar toda la información necesaria para el interrogatorio para posteriormente
a través de las estrategias de telemedicina, podríamos compartir toda la información relevante de la exploración física. Es decir, para un caso de un paciente con dolor torácico o de un problema pulmonar, podríamos transmitir en tiempo real los hallazgos de la auscultación a través de, bueno, pues diferentes ruidos pulmonares, latidos cardíacos, ruidos peristálticos, o bien a través de la galería de imágenes nosotros podríamos representar los hallazgos clínicos más relevantes. Posterior a la fase de interrogatorio y de exploración, los estudiantes, siempre bajo la tutoría de nuestros profesores de simulación, realizan un análisis de toda la información obtenida y, si ellos lo consideran necesario, solicitan las pruebas diagnósticas necesarias para confirmar el diagnóstico. Posterior a ello, proponen un diagnóstico, proponen las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación para el caso clínico planteado, y finalmente nuestro profesor de simulación cierra el caso clínico, les brinda el desenlace, el diagnóstico definitivo, y bueno, realizaba una realimentación en tiempo real y una evaluación también, además de brindarle las perlas más importantes para el caso clínico planteado. Con esta estrategia que nosotros implementamos, subsanamos en cierta parte o en cierta medida la falta de espacios clínicos. Presentamos este proyecto en el 4º Encuentro Internacional de Simulación Clínica, en el cual tuvimos el agrado de ganar el primer lugar en la categoría de innovación educativa. Y bueno, pues los resultados de este trabajo próximamente serán publicados en la revista de investigación en educación médica en su próximo número de octubre del 2021. Para finalizar, bueno, sabemos que existen más preguntas que respuestas. Sabemos que evidentemente no vamos a regresar a la realidad que conocíamos anteriormente. Sin embargo, también reconocemos que es necesario regresar a los entornos clínicos. Bajo estas primicias, nosotros nos planteamos algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo podríamos optimizar los encuentros clínicos con los enfermos? ¿Y qué competencias podrían continuar desarrollándose fuera del hospital, ¿no? Sabemos que es necesario que las rotaciones clínicas regresen, pero que sean de una forma segura para los estudiantes y para los enfermos, y también para las familias de los estudiantes y de los enfermos. Entonces, es probable que en los siguientes semestres generemos estrategias híbridas que incluyan tanto actividades clínicas, actividades virtuales, para poder continuar con el desarrollo de habilidades clínicas en nuestros estudiantes y futuros médicos. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por su presentación. Las preguntas pueden hacerlas ahí a través del chat y al final va a haber oportunidad de contestar algunas de ellas. A continuación, vamos a presentar a la doctora Elena Ríos Barrientos. Ella es directora nacional de simulación clínica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, del 2014 a la fecha. Estudió la carrera ahí en el mismo Tecnológico de Monterrey, especialidad en medicina forense por el Instituto Politécnico Nacional y diplomada en psicología criminológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Instructor en simulación clínica por el Hospital Virtual Valdecilla y el Centro de Medical Simulation de Harvard. Secretaria, actualmente es la secretaria de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica en este bienio 2019-2021. Miembro fundador y vocal académico de la Red Nacional de Educadores en Simulación de aquí de nuestro país. Profesora de la Cátedra de Ciencias Médicas Básicas, experiencia en simulación durante 11 años. Y ella nos va a tratar el tema de regreso seguro en simulación clínica presencial. Gracias, doctor Galaviz. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Se ve y se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias a los organizadores por este encuentro, especialmente al doctor José Luis García Galaviz, ya un gran amigo de hace muchos años, por haberme invitado a esta mesa. Y pues bueno, yo dando continuidad a este panel tan importante de cómo asegurar o cómo poder llevar a nuestros alumnos a buen puerto con las prácticas clínicas y con su seguimiento en su aprendizaje clínico,
les voy a compartir lo que nosotros hemos hecho en el Tecnológico de Monterrey para el regreso seguro, así lo hemos llamado, y regreso consciente, que es todo un programa de nuestra institución a nivel nacional, pero en nuestro caso en simulación clínica presencial. Y bueno, así rápidamente, como introducción les digo que nuestro centro de simulación, en el TEC de Monterrey tenemos 4 centros, en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Chihuahua, cada uno con un espacio, una infraestructura un poco diferente, por lo cual atendemos un poquito públicos distintos, siempre obviamente priorizando a la academia. En el caso específico de Monterrey, atendemos prioritariamente a todos nuestros alumnos del pregrado de todas las carreras de salud, no nada más medicina, también nutrición, psicología, odontología, biociencias y todos los posgrados, casi todos los posgrados acuden a nuestro centro de simulación. Hacemos educación médica continua, hacemos cursos per se de simulación, de habilidades quirúrgicas, participamos con algunos colegios médicos para las recertificaciones, exámenes de consejo, entre otras actividades. Eso por el momento lo tenemos un poquito en stand-by por obvias razones de priorizar las actividades a la continuidad académica. Capacitación continua del propio talento de nuestros hospitales, del talento de salud, esto es, damos entrenamientos también a médicos, enfermeras, técnicos y demás personal. Y también hacemos innovación e investigación educativa con lo que se produce en nuestro centro, ¿verdad? Podemos hacer investigación cuantitativa, cualitativa y lo que sea de pronto de la ocurrencia de algún profesor, claro que lo podemos trabajar como una investigación educativa. Entonces, ya lo decía por ahí algunos doctores y colegas que me antecedían, la doctora Circe lo decía muy ciertamente, ¿no? Nos llegó el diablo, nos llegó el COVID y todo esto que hacíamos de manera presencial, por eso por ahí ven una foto en una de nuestras áreas sin cubrebocas, es una foto pues histórica, ya no sabemos cuándo vamos a cambiar el outfit, se transformó totalmente y nosotros, igual que como lo expone el doctor Eduardo, tomamos rápidamente la estrategia de la telesimulación como algo para digitalizar y darle continuidad a esta parte clínica y darle todavía seguimiento a esta neurona de los alumnos, sobre todo los mayores que ya estaban por pasar o ya en sus ciclos clínicos, ¿no? Entonces empezamos también desde abril del año pasado a hacer telesimulación, que también lo comentaban en otros foros, es algo que pues ya tenía mucho tiempo, pero ahora el COVID lo hizo que resurgiera o que se retomara con mucha más fuerza y nos fuimos haciendo un poquito con la experiencia en el día a día, ¿no? Entonces, pues esta telesimulación la hacíamos híbrida, hacíamos paciente simulado, con paciente robotizado, con el monitor de signos, en fin, nuestros pasantes que siempre son de muchísimo valor, como decía la doctora Yolanda, el recurso humano siempre es lo más valioso, pues nos ayudaban mucho como pacientes simulados en algunas actividades, pero obviamente empezaron a salir rápidamente situaciones de entrenamiento emergente que teníamos que pues llevar a cabo sí o sí de manera presencial, ¿no? Es obvio que algunas situaciones de práctica tienen que ser, valga la redundancia, en práctica presencial y que tiene el profesor o el instructor preferentemente ver cómo el alumno realiza ese desempeño en algunas técnicas muy específicas o en algunas situaciones de mucha importancia, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea también muy rápido de generar un protocolo, un escrito que nos lo validaron a nivel institucional, alineado siempre a las medidas del Tecnológico de Monterrey. Ya les decía yo, hay un comité muy grande a nivel nacional, el Comité COVID y el Comité de Regreso Consciente, que tienen toda una estrategia de despliegue en diferentes aspectos para este regreso paulatino y seguro, ¿no? En nuestro caso específico, lo orientamos y lo acotamos al uso específico de los espacios y los equipos de simulación clínica, ya que, pues en el entendido que los alumnos de pregrado y posgrado acudirían probablemente ahora más o en otros momentos distintos en su enseñanza, por la falta o supliendo un poco esta cuestión de los campos clínicos que ya se habían empezado a reconvertir a hospitales COVID. Entonces, era una necesidad tener al alumno con actividades clínicas, con prácticas, con repasos, con evaluaciones en un área lo más cercano a la realidad que sabemos que es la simulación. Entonces, este documento que hicimos lo dividimos en 3 grandes familias. Uno es la sanitización personal, otro es la movilidad y la permanencia en el centro y otro es la utilización de los espacios, los equipos y el mobiliario, propiamente todo lo que está dentro del centro de simulación. Entonces, la sanitización personal, bueno, como la palabra lo dice, es desde que accese el alumno o el profesor al centro de simulación. Como en todos lados hay un registro, siempre hemos tenido un registro presencial en nuestro centro, quién va, a qué horas va, en el contexto de qué materia o de qué bloque, con qué profesor, etc. Pues ahora esto, para que no todos estuvieran
manipulando las computadoras de acceso, pues ahora lo hacemos a través de un código QR en el que el alumno pone sus datos, su matrícula, la práctica, profesor y horario en el que estará ahí, que ahorita hablaremos de eso un poquito más adelante. Se le realiza el control de temperatura, como en cualquier filtro sanitario de cualquier institución. Obviamente el equipo de protección personal siempre, eso es sí o sí, no hay manera de que se lo quiten, tienen que entrar todos estamos siempre con cubrebocas al 100% del tiempo. Hay una mesa en el ingreso con gel alcoholado para la higiene de manos, hay otros insumos como alcohol isopropílico a cierto porcentaje para la limpieza de aparatos electrónicos como iPads, celulares. Solamente con eso pueden entrar. Las demás pertenencias las dejan en un locker afuera del centro por toda esta cuestión del manejo de fomites, etc. En el interior, obviamente, hay también otras mesas, hay muchas estaciones con gel y con estos insumos de sanitización para que siempre tenga el alumno o el participante un entorno próximo, seguro, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando la práctica, ahorita vamos a hablar de los espacios y las distancias, pero en algunos lugares el alumno, o en algunas prácticas, tiene que estar incluso con careta, por protocolo, ¿no? Entonces, bueno, en la movilidad y permanencia, que es la otra familia de este documento que hicimos para esta presencialidad, hablamos de movilidad y permanencia, pues ya les decía, el cubrebocas es ya nuestro outfit y no nada más en la escuela, sino en todos lados a los que vamos, y no me dejarán mentir, no entras sin cubrebocas o no debieras entrar sin cubrebocas. Careta, ya les decía, en algunas situaciones donde no hay este distanciamiento por situaciones propias de la práctica o de la dinámica que se tiene que seguir dentro de las áreas. Solo se puede accesar a las áreas específicas a las que va la práctica el grupo específico o el aforo, respetando el aforo de esa área específica. Ahorita lo vamos a ver. No se puede entrar con ningún objeto, ya lo decíamos también, y pues al ingresar y al salir tiene que hacer su lavado de manos o su higiene de manos con la técnica correcta, obviamente. No se puede deambular en los espacios de simulación como antes lo hacíamos, incluso el mobiliario que teníamos en estas como áreas sociales o áreas, por ejemplo, teníamos un lobby a la entrada, teníamos un pasillo común a todas las áreas con algunos sillones. Eso obviamente lo tuvimos que retirar temporalmente para evitar que se concentren ahí los alumnos, incluso los profesores, un poquito a socializar. O sea, ahí el alumno va a lo que va, nada más va puntualmente a la práctica y no puede quedarse pues, a otras cosas, ¿verdad? Entonces, las prácticas están limitadas a 1 hora de manera presencial en cada área. A algunas situaciones que demanden más tiempo, hay que ver el aforo que tuviéramos en otras áreas y ver si es posible extenderlo. El debriefing se recomienda a los profesores hacerlo de manera por teleconferencia o por plataforma. Ahí hibridizamos un poquito ese debriefing por telesimulación. Si bien ya lo decía la doctora Yolanda, la retroalimentación tiene que ser inmediata. La mayoría de los casos lo seguimos haciendo así, si el aforo del resto del centro lo permite. Si no tenemos demasiadas personas, entre comillas, pues tranquilamente se puede quedar ahí el grupo reducido en un área grande, ¿verdad? Y cuando algún objeto se tuviera que mover, esto no nos ha pasado porque nuestra escuela, obviamente, igual que todas, no tiene alumnos, más que en nuestro caso solamente en simulación. Bueno, cuando sucediera esta situación de que algún equipo tuviera que moverse a otro lado, a un aula contigua o a otra área anexa, bueno, pues se tendría que regresar al centro o ingresar con los protocolos de desinfección pertinentes. Obviamente el centro dota de todos estos insumos, obviamente el alumno ni el profesor tiene que ocuparse para nada de esto. Aquí es bien importante recalcar que el aforo se vuelve fundamental cuando hablamos de asistencia presencial. Este aforo lo sacamos en base a un metraje o a un estudio de metros o de un área de cada área, perdón la redundancia, de nuestro centro de simulación, y sobre eso se sacó este número total de personas que puede asistir, obviamente con todas las medidas que ya dijimos desde el inicio y con las medidas personales. Entonces tenemos 5 cubículos de procedimientos diversos, entre ellos, bueno, consultorios, cubículos de procedimientos varios, como donde tenemos, por ejemplo, entrenadores de tareas, entrenadores para sonda Foley, para diferentes situaciones, brazos de función, todo lo que es procedimiento. Tenemos en esos, por el área en metros, pueden entrar 6 personas. Ojo, este aforo siempre lo medimos con o contabilizamos incluyendo al instructor o al profesor. El área de debriefing, que también la utilizamos como un área multitaller, es un área bastante más grande. Ahí pueden estar al mismo tiempo 13 personas como máximo. Distanciamos las mesas, ahorita lo vamos a ver en una imagen, para que la distancia sea de 1,95 entre cabeza y cabeza. Esa es la indicación.
Los simuladores de urgencias o las áreas, por ejemplo, de urgencias pediatría, adultos y ginecobstetricia, 5 personas. El área social, ya les decía, la quitamos, ahorita no tenemos área social. Y el observatorio de la cámara de GESEL, que también ahí puede estar el instructor, de manera que en el simulador pues, obviamente no estaría, el ingeniero o el técnico y un instructor. La utilización de espacios y equipos, pues bueno, es muy simple. Los alumnos y los profesores hemos tenido la gran fortuna de que se han adaptado perfectamente a este nuevo modelo de trabajo. Cada quien tiene que sanitizar su espacio personal antes y después de utilizarlo. No hemos tenido un solo alumno que veamos que se sale sin hacerlo. Entonces ya saben cómo tienen que trabajar dentro del área de simulación. Y lo hacen con gusto, créanme, porque cuando empezaron a volver se dieron cuenta de lo valioso que es esto, ¿no? Entonces desinfectan su espacio, desinfectan su locker cuando retiran sus objetos y pues listo, ¿no? Ahí están algunas imágenes, este es nuestro filtro de ingreso. Ahí está el distanciamiento con la señalética adecuada para, en caso que tengan que esperar, si en algunos minutos no han salido los que están en una práctica previa, bueno, ahí está en fila antes de entrar al acceso principal. Ahí está, como pueden ver, la mesa y el marcaje en el piso de no se puede mover el mobiliario, tiene que estar con ese distanciamiento. Las mesas antes pueden estar 2 o 3, ahora está de un alumno. Ese es el área que les decía de multitaller. Bueno, ahí tenemos un taller reducido con 5 personas. Nos surgieron ahí cuestiones emergentes como capacitar a residentes en vía aérea difícil. Eso lo hicimos en mayo y junio del año pasado a todos los residentes de todas las especialidades, porque ustedes saben que así sucedió, esta emergencia, todo el mundo tuvo que entrarle, y entonces hicimos esta capacitación. Obviamente el aforo siempre es lo que se tiene que respetar más. Terminaban los residentes pasando al simulador con su equipo de protección personal. Luego capacitamos y seguimos capacitando a todos los alumnos que entran por primera vez a ciclos clínicos en aforos reducidos con todo lo que es el donning y el doffing del EPP. Al momento llevamos más de 700 alumnos, donde la clave vuelve a ser las medidas, el aforo y la logística. Y ahí algunas imágenes muy breves de algunas prácticas que hemos seguido, alumnos de cirugía haciendo sus suturas en un material biológico, en una patita de cerdo, alumnos de pediatría, no en el simulador pediátrico donde la fuga es menor, ellos van de 8 en 8, entonces los movemos al área grande. Es más fácil para mí meter el simulador a otra área y cumplir con los aforos que meterme en problemas y meterlos al área donde hay mucho realismo y está pues a lo mejor más bonito, pues ahorita se trata más de cumplir con esta parte de bioseguridad. Prácticas de nutrición, prácticas de pediatría y la que vemos hasta abajo, pues es una sesión híbrida donde el grupo era mayor, solamente fueron 5 y lo demás se hace por telesimulación o se hibridiza hacia otro espacio de enseñanza. Entonces concluimos con que este año nos deja la resiliencia y la innovación como una clave para seguir adelante, para prosperar y para sobrevivir. Diseñamos este protocolo de medidas seguras en el centro, brindamos entrenamiento clínico emergentes y bueno, después se fue haciendo no emergente, pero bueno, desde abril del año pasado volvimos. Cambiamos la manera de enseñar, rompemos un poquito aquí los paradigmas en cuanto a la presencialidad y promovimos entre estudiantes y profesores seguridad y confianza para la continuidad académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Al terminar vamos a contestar algunas preguntas que hay ya en el chat. Y vamos a presentar a nuestro último ponente de esta mañana. Es la doctora María de Jesús García Martínez, médico cirujano y partero egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de Tamaulipas en Ciudad Victoria por la Universidad también Autónoma de Tamaulipas, instructor en simulación médica, miembro de RENACIM y FLASIC, instructor en soporte vital básico, docente de la Universidad del Noreste en el área de simulación, y su tema el día de hoy nos va a presentar escenarios clínicos estandarizados con pacientes virtuales. Adelante, doctora María de Jesús. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría compartirles la experiencia de la Universidad del Noreste en la utilización de la simulación virtual en la enseñanza de los estudiantes de medicina. Antes que nada, me gustaría aclarar que los videos que voy a mostrar, todos los alumnos dieron su autorización para que se puedan reproducir. Esta pandemia
como lo han mencionado los anteriores ponentes, nos representó grandes retos para los docentes. Tuvimos que cambiar nuestros métodos de enseñanza. Algo muy importante o algo que se nos dificultó fue en las materias que tienen algún componente práctico, ¿sí? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Sí? En este caso, en la materia de simulación médica que se imparte en la Universidad del Noreste, en lo que es el segundo, tercero y cuarto semestre, ¿sí? Nos representaba esos retos. Afortunadamente, en la universidad se cuenta con lo que viene siendo la plataforma Body Interact. La universidad adquirió lo que fue el paquete básico para practicar o para ver cómo funcionaba, en el cual teníamos disponible 30 casos. Estos casos son, mejor dicho, de diversas especialidades: pediatría, medicina interna, urgencia, lo que viene siendo endocrinología, cardio, neuro, ¿sí? Y aparte, la aplicación vienen 6 casos, de 6 a 10 casos libres, ¿sí? De lo que es actualmente COVID-19, ¿sí? En el que el alumno puede desarrollarlo libremente y puede resolverlos de diferentes grados de complejidad, ¿sí? Tenemos básicos, intermedios y avanzados. Hay que, mejor dicho, hay que ver que estos niveles, ¿sí? No tienen mucho que ver en qué semestre se les va a aplicar al alumno, sino que nosotros podemos usar un caso básico en cualquier nivel o incluso intermedio en los primeros semestres, siempre y cuando sepamos que se adapta a los objetivos de nuestra materia. Puede ser que sea la clase de propedéutica, queramos ver lo que es el interrogatorio dirigido, lo que viene siendo la exploración física, la identificación de ruidos respiratorios anormales, etcétera. Y ahí ya se cumplirían esos objetivos y no nos interesaría tanto lo que viene siendo el tratamiento que le haya dado a lo que es el paciente. El alumno se enfrenta a pacientes virtuales en diferentes ámbitos, en el servicio de urgencias, en pacientes en el área prehospitalaria, incluso en lo que viene siendo consultorios, en la atención de pacientes con padecimientos crónicos. Esta plataforma nos da la oportunidad de que puedan realizar estas simulaciones virtuales de forma individual o incluso lo pueden hacer por equipos a través de lo que son videollamadas, videoconferencias en las cuales se van a reunir los alumnos. También nos da la oportunidad de que puedan llevarse a cabo evaluaciones. Nosotros podemos evaluar al alumno, ¿sí? Con estos casos simulados. Ahorita les voy a presentar unos videos en los cuales los alumnos nos comparten la experiencia que ha sido para ellos la utilización de esta plataforma. Buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un gusto. No se escucha, doctor. ¿No se oye? Tanto para estudiantes como para docentes. Afortunadamente. Ya se escucha. ¿Sí se oye? Ok. Para nosotros como estudiantes, ya que nos permitió realizar una variedad de casos. No se escucha. Se pierde el audio. Body Interact más que nada es un videojuego en lo cual nosotros podemos realizar casos clínicos. No se escucha. No se escucha. ¿No se oye? No. En estos videos los alumnos nos compartían básicamente lo que fue su experiencia en la utilización de esta plataforma Body Interact. Para ellos les resultó muy novedoso que a través del juego pudieran resolver escenarios clínicos. Se les presentaba lo que viene siendo el caso y ellos a través de esta plataforma útil, que básicamente es un juego de video, ellos podían resolver esos casos clínicos. Hay que recordar que esto o el caso clínico que se haya elegido debe de ir de acuerdo a los objetivos de la materia. En este caso, en la materia de simulación médica, uno de los objetivos principales era el trabajo en equipo y también lo que viene siendo
¿sí? Lo que es la comunicación efectiva entre los alumnos. Hay que recordar que gran parte de estos alumnos incluso no se conocen de manera en persona, vaya, ya que iniciaron su carrera de medicina casi como llegó lo que es la pandemia. Entonces eso también era un reto en cuanto a la comunicación y que ellos pudieran trabajar en equipo, además de hacer una evaluación sistemática de lo que viene siendo el paciente. Gracias a esta plataforma se pudo llevar a cabo estos objetivos. ¿Sí? En estas plataformas, los alumnos aparte aprendieron en cuanto a la interacción o como relacionarse con sus demás compañeros, mágicamente comunicarse también con un lenguaje, con terminología médica y a la resolución de esos casos clínicos. Se les daba o se les programaba lo que son sesiones de práctica en los cuales ellos podían tener acceso a esos casos y poderlo realizar las veces que ellos consideraran necesarios. Algo bien importante que tiene esta plataforma es que al terminar de de hacer la simulación virtual, les proporciona un debriefing en el cual ellos pueden ver cuáles son las acciones que realizaron de forma correcta y sobre todo si llegaron a realizar alguna acción que no era acorde para el caso que se les estaba mostrando, ¿sí? ¿Por qué esta no era incorrecta? Y sobre todo también se les brinda lo que es bibliografía, tanto en lo que viene siendo artículos médicos en los cuales se basó ese caso clínico y videos. En el caso de lo que viene siendo lo que son las destrezas, ¿sí? En el manejo de vía aérea, lo que viene siendo RCP, para complementar básicamente la enseñanza que se les daba a estos alumnos. La plataforma también le proporciona a lo que es el docente un área, lo que es el BI Studio, en el cual él puede controlar qué casos va a resolver el alumno, ¿sí? De qué especialidad, pediatría, endocrinología, medicina interna, qué grado, ¿sí? O qué nivel de complejidad, si es un nivel básico, es un nivel intermedio o un nivel avanzado. Y obviamente que cumpla los objetivos de la materia o del tema que se estén viendo durante la clase. Se pueden hacer lo que digo, las evaluaciones por individual o por equipo. En el caso de evaluaciones, nosotros podemos cargar en la plataforma nuestra lista de cotejo en la cual podemos evaluar a ese alumno. En este caso, nosotros les pedíamos que ellos se grabaran en una sesión por Meet, ¿sí? Cuando estuvieran resolviendo en equipo este caso, y ahí podemos ver la interacción, la comunicación eficaz, el uso de terminología médica y sobre todo la resolución de los casos y siguiendo a cabo lo que es la evaluación sistemática del paciente. Nosotros cargamos esa lista de cotejo y ya cuando ellos nos mandan su video, aparte del debriefing que te da la plataforma, utilizábamos esta lista de cotejo para evaluar. O sea, ahí evaluamos lo que es la comunicación efectiva, la evaluación primaria, evaluación secundaria, utilización de métodos de diagnóstico y obviamente establecer de forma correcta lo que es su diagnóstico. Ahí automáticamente se les enviaba lo que es su resultado de su evaluación y podíamos interactuar de una forma mejor con lo que es el alumno en cuanto a sus evaluaciones y también en sus prácticas, porque después de cada práctica ellos recibían su debriefing, ellos sabían qué acciones tenían que mejorar para cuando volvieran a desarrollar esa simulación virtual, ellos pudieran corregir, ¿sí?, lo que habían hecho de forma errónea en la simulación previa. Los alumnos, como les comentaba, para evaluación nosotros pedíamos que lo hicieran o que resolvieran los casos en lo que viene siendo en equipo. Entonces ellos se reunían, ¿sí?, por una videoconferencia, corrían el caso de esta plataforma y empezaban la resolución, ¿sí? Como les comenté previamente, el objetivo, al menos en la materia, era una evaluación sistemática. Entonces tenían que cumplir todos lo que viene siendo impresión inicial, lo que es la evaluación primaria, evaluación secundaria, diagnóstico y tratamientos y además interpretación de lo que son los estudios de laboratorio. Obviamente teniendo en cuenta el nivel del alumno, en qué grado está. En este caso son alumnos de segundo, tercero y cuarto semestre que tal vez todavía no tengan contacto o no hayan tenido contacto con ningún paciente ni hayan llevado materias clínicas. Entonces, ahí, de acuerdo a tu nivel, cómo es su interpretación de una radiografía, de una gasometría, de una biometría hemática, la exploración física, que la lleven a cabo de una forma completa y correcta, que puedan identificar, porque esta plataforma también, al momento en que hacen la exploración, pueden identificar ruidos anormales, pueden identificar sibilancias, crepitantes, y eso les ayuda para que los alumnos vayan
entrenando su oído para que posteriormente cuando se enfrenten a los pacientes, pues puedan ya identificar estos ruidos tanto anormales como los ruidos normales. Para el uso de esta plataforma, la universidad ya adquirió lo que son pantallas interactivas en el cual el alumno puede realizar estas simulaciones virtuales, ¿sí? Ya sea en forma individual o con equipo, obviamente siguiendo todas las medidas de protección que se ameritan durante esta pandemia para evitar la transmisión del SARS-CoV-2, ¿sí? Y se llevan a cabo estas simulaciones de una forma directa, una forma más interactiva en cuanto a la participación del alumno y lo que viene siendo con sus compañeros. Algo importante de esta plataforma, como les he comentado, es que al final de cada evaluación ellos tienen un debriefing, ¿sí? Un debriefing por escrito en el cual les va diciendo qué hicieron bien, qué porcentaje tuvieron en cada una de las áreas que evalúa esta plataforma. Esta plataforma te evalúa interrogatorio, exploración física, estudios de diagnóstico y lo que viene siendo tratamiento. Ellos pueden ver o pueden tener el acceso a esa información para que puedan ir mejorando conforme vayan realizando estas simulaciones virtuales. Además, ellos mismos en equipo llevan a cabo este debriefing, nos realizan este debriefing en el cual nos comparten, ¿sí?, sus emociones y sobre todo podemos ver los modelos mentales del alumno, cómo resolvió o por qué hizo tal acción durante la simulación. Y la verdad, eso ha sido muy enriquecedor, al menos en esta materia de simulación. También esta plataforma les brinda lo que llaman una cronología, qué acciones hicieron en qué minuto, ¿sí?, de la simulación. Entonces nosotros lo podemos usar durante la clase para hacer un debriefing o un análisis del caso en forma conjunta, ¿sí?, tanto con el docente y todo el grupo. Vamos a ir analizando y podemos ver desde la fisiopatología o mezclar también o incluir la fisiopatología o por qué está alterado el monitor en cuanto a la frecuencia cardíaca, por qué tiene esas alteraciones el paciente, a qué son debidas y qué tenemos que hacer o qué se tiene que hacer para tratarlo, ¿sí? Y es algo importante, ya que el alumno no solo va a aprender, no solo va a reafirmar sus conocimientos, sino que también le ayuda a pensar y sobre todo a toma de decisiones. Entonces, esta plataforma en realidad sí nos sirvió muchísimo en lo que es este transcurso de esta pandemia. A los alumnos les ha parecido algo novedoso, algo, digamos que más divertido de realizar, no tan tedioso como lo es a lo mejor en un salón, ponerles un caso, sino que aquí podían ver que sus acciones, ¿sí?, si se realizaban de una forma adecuada, el paciente virtual mejoraba y si no, obviamente iba decayendo y hasta complicarse el caso. Eso obviamente los enfrenta, aunque sea de una manera virtual, a cómo es tratar a un paciente. Entonces, esta básicamente es la experiencia que tenemos aquí en lo que es la Universidad del Noreste con el uso de esta plataforma Body Interact, en la cual combina lo que es el juego con lo que es el ABP. ¿Sí? Cualquier duda o pregunta nos las pueden hacer llegar a través del correo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros 4 excelentes ponentes. Muchas felicitaciones aquí en el chat y en el Facebook. Tenemos tiempo para contestar una pregunta a cada quien. Hay una pregunta sobre los pacientes estandarizados, doctora Yolanda. A ver si nos puede usted ayudar a resolverla. Sí, creo que se refiere a la que está haciendo el doctor Simitrio Exacto. de Ensenada. Si puede darle respuesta, por favor. Claro, sí. Tenemos nosotros la experiencia de los 12 COEs que se llevaron a cabo y como son parte de la tesis, los datos pues son de las tesistas, pero ya se presentaron, una de ellas presentó sus datos en uno de los webinarios de ANFEM de los miércoles. Entonces, si usted gusta, puede consultar en la página de ANFEM la pestaña de Educación Médica Continua y ahí está el webinario y ahí se suben todos los videos de las presentaciones. El resto, pues no quisiera consumir mucho tiempo, pero el resto de la pregunta se refiere a un poco a la preparación. Sí es detallada, es una
metodología que yo estoy desarrollando como parte de mi proyecto. Sí se tiene que dedicar, porque usted habla de tiempo, se les tiene que dedicar como cualquier programa. Tiene usted que establecer su programa, su responsable, su personal que esté también capacitado para dar este entrenamiento a los pacientes estandarizados, que dominen la metodología de capacitación. Eso se requiere, no es solamente a veces en las escuelas, de repente, quien está a cargo de la parte de coordinación de sedes clínicas le dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer un ECO y ahí te capacitas a los pacientes estandarizados, y desafortunadamente mucha práctica actual se ha hecho de esa manera. No se toma con todo el rigor que debe llevar esto para poder tener realmente datos sobre los alumnos en los cuales confiar y que reflejen su nivel de aprendizaje, o bien que puedan ser elementos útiles durante nuestra docencia. La clínica la aprenden bastante bien con ellos, y la parte de interrogatorio, etcétera, en línea, desde luego se puede hacer híbrido, y con todas las medidas sanitarias establecidas, pasar ya a la exploración. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Eduardo, 2 preguntas en una, y le voy a pedir que en 2 minutos nos dé la respuesta, por favor. ¿Se pueden desarrollar todas las competencias clínicas a través de la telesimulación? Y una que va pegada a ella es, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron durante la implementación de esta estrategia? Ok, bueno, muchas gracias. En general, la telesimulación es una actividad o una estrategia educativa que tiene más de 10 años de haber sido descrita. De forma inicial, los primeros reportes que existen de ella principalmente se enfocan a habilidades procedimentales específicas en cirugía, pediatría, urgencias, destinadas a zonas remotas con pocos recursos. Es decir, a lo mejor en determinado país realizaban cursos de telesimulación de cirugía o algunas otras actividades en países de África o algunas otras zonas remotas que no tenían como tal la disponibilidad a un centro de simulación o que no tenían todos los recursos disponibles. Entonces, sí, la respuesta es que en general sí existen algunas habilidades procedimentales, algunas habilidades clínicas que podrían fortalecerse dentro de la telesimulación. Sin embargo, también es cierto que la interacción presencial, ¿no?, con el paciente es importante para terminar de consolidar todas las habilidades clínicas que requieren los estudiantes, los médicos en formación. Entonces, como una parte del desarrollo o un complemento para el desarrollo de habilidades clínicas, es una excelente estrategia. Sin embargo, también nosotros somos conscientes y reconocemos la importancia de la estancia de los estudiantes dentro de los hospitales o las unidades de atención médica. Y con relación a la segunda pregunta enfrentamos muchos retos. Los principales, o el principal reto fue la falta de tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos que, al igual que todas las unidades, las universidades, tuvimos que implementar esas estrategias en poco tiempo, ¿no? Entonces, pues realmente no estábamos preparados para esta situación. Una de las ventajas que tuvimos es que, bueno, pues nosotros somos una universidad particular, lo cual pues conlleva que hay ciertos recursos económicos disponibles, tecnológicos, y esto nos ayudó a subsanar la situación, ¿no? Sin embargo, hablando de matrículas más grandes o universidades en las cuales la cantidad de estudiantes no permite, ¿no?, que puedan tener este tipo de actividades, pues es uno de los retos más complejos que yo podría enumerar. Ok, muchas gracias, doctor Eduardo. Para la doctora Elena también 2 en una, por obvio del tiempo. Antes de planear una práctica simulada en forma presencial, ¿cuáles fueron, pues, qué hay que considerar o cuáles fueron los retos? Y que con estas nuevas medidas que dictan en la Secretaría de Salud, de todas estas del distanciamiento social, ¿ustedes encontraron algunos problemas de contagios al tener estas prácticas simuladas presenciales? Pues mira, doctor, ahí primero la primera pregunta,
La cuestión de qué considerar antes de ir a una práctica presencial en simulación es bien simple. Yo le digo a los directores pues, de carrera de departamento, a los profesores que se acercan, que sí hay que valorar muy bien si eso que va a hacer el alumno en esa hora, en ese espacio, es realmente meritorio de ir y presencialmente estar ahí una hora con 5, 6 o 13 personas más o 12, ¿no? Entonces, si realmente es una habilidad, una destreza que se tenga que pues realizar con supervisión, de tener una retroalimentación inmediata, un debriefing, es algo muy técnico, muy específico, totalmente vale la pena que vaya y que estén ahí los alumnos haciendo esa práctica. Hay muchas cosas, y ya nos lo expuso el doctor Eduardo, y nosotros también lo hacemos, que siguen y a lo mejor van a seguir haciéndose mediante telesimulación. Más si todavía el semáforo está incierto, ya saben toda esta cuestión de los cambios de colores en el semáforo casi de un día para otro, entonces no exponer al alumno a salir, a estar con otros chicos una hora y media, si realmente no requiere presencialidad. Entonces, eso es algo que sí hay que valorar muy bien. Si es una consulta, pues a lo mejor lo puedes hacer perfectamente por telesimulación. Si es una evaluación que requiere estandarización, pues a lo mejor se puede hacer un OSCE como los que hace la doctora Yolanda. Entonces, valorar muy bien si el recurso, el espacio y la práctica en sí requiere presencialidad, eso es clave para estar ahí. En cuanto a la otra pregunta, aquí la clave es el manejo del aforo, ¿no? Y el adaptarse y el asumir con responsabilidad las medidas de bioseguridad que hemos establecido y que muchas de ellas pues no son propias, no son Marcatec, o sea, el uso del cubrebocas, el distanciamiento, el uso del gel, son cosas universales. Entonces el alumno y el profesor que asiste tiene que cumplirlas. No puede mover el mobiliario, tiene que estar muy consciente de que su presencia en ese centro pues tiene mucho valor para su formación y sí le pedimos, y yo les decía, lo asumen muy bien. Entonces, nosotros no hemos sabido de ningún contagio por estas situaciones. Recuerden que como quiera sus alumnos pues están en su práctica clínica y al centro de simulación solamente van una hora. Bajo esas medidas no tendría por qué haber ningún problema. Ok, pues muchas gracias, doctora Elena. Y finalmente la doctora María de Jesús también, dos preguntas en una. Bueno, lo mismo, ¿no? Las dificultades, los retos para enfrentar cuando iniciaron esta herramienta tecnológica. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que encontraron tanto en alumnos como en docentes para la utilización de la misma? Bueno, las principales dificultades, obviamente, es una plataforma que se tiene que realizar, está en la nube, se tiene que realizar con un buen internet. Muchos de nuestros alumnos tienen o viven en zonas en las cuales la calidad de su internet no es el adecuado. Entonces, tenían o batallaban mucho con esta plataforma para poder realizar esos escenarios. Nosotros resolvimos esto al momento en que lo hicieran o lo resolvieran en equipo. La persona que tuviera mejor calidad de internet era el que llegaba o reproducía ese caso. Y ellos podían observarlo a través de la videollamada, ¿sí? Lo que era el escenario clínico y poderlo realizar en forma conjunta. Entonces, con eso resolvimos esos problemas, sobre todo en alumnos que no tenían una muy buena calidad de lo que viene siendo internet. En cuanto a los principales obstáculos, bueno, como todo lo nuevo, a veces genera resistencia para poder adaptarlo o llevarlo a cabo. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo a veces con alumnos y con docentes, se ha presentado de que no le tienen tanta, digamos, confianza a este tipo de plataformas para la enseñanza, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte clínica de la medicina. Pero ya conforme fueron llevándose a cabo estas simulaciones con los alumnos, ellos empezaron a ser más participativos durante lo que es la simulación virtual. Igual los docentes se fueron enamorando de la plataforma y gracias a eso pudimos llevar, digamos que pudimos tener muy buenos resultados en la utilización de esta plataforma durante esta pandemia. Pues muchísimas gracias a la doctora Yolanda Marín Campos, al doctor Eduardo Mercado Cruz, a la doctora Elena Ríos Barrientos y a la doctora María de Jesús García Martínez. Realmente esto que nos presentaron son herramientas educativas que se implementaron en esta pandemia que seguramente van a funcionar o adaptarlas en algunas escuelas de medicina y otras universidades. Les agradezco realmente su participación y felicitarlas.
Y la verdad a mí me gustó mucho el panel. Espero que a todos nuestros asistentes les haya gustado. Muchísimas gracias.